Uso de la palabra la asambleísta Joana Moreira. Muy buenas tardes, señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. La objeción parcial sobre la ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación del presidente Guillermo Lasso se fundamenta en temas eminentemente constitucionales. Para responder este interrogante es necesario remitirnos al artículo 139 de la Constitución de la República, que establece la objeción por inconstitucionalidad total o parcial de un proyecto de ley en proceso de elaboración requiere un dictamen de la Corte Constitucional. En concordancia con esto, el artículo 131 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional indica que cuando el presidente de la República envíe un veto, cuando el presidente objete un proyecto por razones de inconstitucionalidad, como en el presente caso, puesto que la fundamentación que hace el Ejecutivo abarca temas de constitucionalidad, la Asamblea Nacional deberá obligatoriamente seguir el trámite que prescribe la norma legal antes citada. Es decir, de forma textual se indica: una vez presentada la objeción, la Asamblea Nacional deberá enviar a la Corte Constitucional la siguiente documentación: proyecto de ley, objeciones presidenciales y escrito en el que se exponga las razones por las cuales se considere infundada la objeción presidencial, cuando ello hubiere lugar. En este sentido, una vez que la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado ha analizado el oficio número T 180-CGJ-22-0050, mediante el cual el presidente expone sus objeciones al proyecto, ha encontrado que el mismo se fundamenta en temas de constitucionalidad de la siguiente manera. Primero, la objeción está dividida en 3 secciones. La primera, los antecedentes, que es la sentencia de la Corte Constitucional; la posición personal del presidente de la República; 2, razones generales de la objeción parcial; y 3, la objeción parcial a diversos artículos. 61 artículos de 63 que es su totalidad. 2, las razones generales de la objeción parcial se centran en que, primero, la ley debe generar un adecuado balance entre la protección jurídica del nasciturus y los derechos de las personas que han sido víctimas de una violación. 2, el proyecto de ley no cumple con el mandato de la sentencia de la Corte Constitucional en cuanto al establecimiento de requisitos para el aborto. Tercero, el proyecto de ley aprobado trata el aborto por violación como un derecho fundamental y no como una excepción a su penalización. Cuarto, el cuestionamiento a la temporalidad establecida por la Asamblea Nacional por supuestamente no responder a criterios técnicos y objetivos y por lo tanto violar lo establecido en la sentencia. 5, el proyecto de ley aprobado no desarrolla adecuadamente el derecho a la objeción de la conciencia de los profesionales de salud. 6, el nombre de la ley no se adecúa a la sentencia de la Corte y su autodeclaración, en tanto usa el verbo garantizar, sino regular. Tercero, la objeción parcial envía textos alternativos desde el nombre de la ley, los considerando y más del 90% de los textos del proyecto.
En la comisión aprobamos con una gran mayoría recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional se envíe el informe no vinculante con la objeción presidencial a la Corte Constitucional por las siguientes razones, compañeros asambleístas. Primero, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Esto implica el respeto a la Constitución de la República del Ecuador y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que el señor presidente de la República los califica como no vinculantes, lo cual muestra la utilización de su capacidad de veto para poder eludir el trámite que establece el artículo 139 de la Constitución sobre el envío a la Corte Constitucional cuando se trate de fundamentos constitucionales. Es decir, se pretende que la función legislativa se aleje de sus atribuciones al resolver ratificar un proyecto de ley o allanarse al veto presidencial, cuando en realidad la fundamentación del mismo se basa en temas netamente de posibles vicios de inconstitucionalidad. Es más o menos como dilucidar si la sentencia trata al aborto como un derecho que proviene de los derechos sexuales y reproductivos o si se trata de una ley regulatoria de un servicio bajo reglas alejadas de la observación general número 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del derecho de las personas a no ser sujetos de injerencias arbitrarias, o resolver si en la Constitución el derecho a la objeción de conciencia incluye no solo los individuos, sino también a las instituciones o empresas. Sin lugar a duda, negar que la narrativa y explicación presidencial en su veto refiere a supuestas circunstancias contrarias a la norma suprema es mentirle al país y permitir que la Asamblea Nacional pueda sentar un precedente nefasto en el sistema legislativo del país. Pretender utilizar una objeción parcial para que la Asamblea Nacional resuelva conflictos de constitucionalidad sería un craso error, sobre todo con un gobierno que promueve el capitalismo neoliberal por sobre la vida del pueblo ecuatoriano. En este caso, sobre las niñas, adolescentes y mujeres y personas de diversidad sexogenérica que han sido víctimas de violación. La historia de las constituciones del Ecuador muestra que la objeción parcial enviada a la función legislativa tiene una gran formalidad. La cimentación de sus observaciones que deben ser convenientes, fundamentadas, no arbitrarias, tener una relación directa con las ideas o fundamentos del proyecto de ley. No ingresar textos nuevos sobre temas que no han sido debatidos. El Ecuador, a inicios de su siglo XX, ya proclamaba la supremacía de la Constitución y la regulación del proceso de creación de leyes, en donde si bien la objeción es enviada por la función ejecutiva, solo la Asamblea Nacional es quien remite al ente del control constitucional, antes Corte Suprema, luego Tribunal Constitucional y ahora la Corte Constitucional, como única instancia que resuelve cuestiones de constitucionalidad que suscitan durante la tramitación de los proyectos de ley respecto de su contenido. Señores y señoras asambleístas, lo que está haciendo el presidente de la República, con todo respeto, es lo denominado como viveza criolla. ¿Por qué? Pretende someter las formalidades sobre la elaboración de la objeción a una etiqueta constante en el oficio número T-180-CJ-22-0050, llamando objeción parcial a lo que realmente es una objeción por inconstitucionalidad. La Palabra del Nacional asambleísta. debe analizar el fondo y no la forma de la objeción presidencial, pues un mero formalismo, en este caso poner un título de objeción parcial a lo que debería llamarse objeción por inconstitucionalidad, no puede constituirse en una barrera para impedir que el proyecto de ley y las observaciones realizadas por el presidente de la República ingresen en la órbita analítica del máximo organismo del control constitucional del país. La Constitución de la República vigente desde el 2008 resuelve que, al fundamentar una objeción por conflictos de derechos
constitucionalmente reconocidos debe obligatoriamente resolverse en la máxima instancia de justicia constitucional. Es decir, esto no es una decisión netamente del Ejecutivo o de la Asamblea Nacional. Es por esta razón que estamos conminados a enviar el proyecto de ley, la objeción y todo el documento del trámite a la Corte Constitucional para que dirima y resuelva lo que en derecho corresponde, puesto que prácticamente el veto sustituye los textos aprobados por este Pleno, argumentando que la objeción armoniza con la ley y con la Constitución en los artículos artículo 11, numeral 2, 35, 45, 66, numeral 12, 135 sobre el gasto público y el artículo 191. Existe discrepancia entre órganos colegisladores. El razonamiento de la objeción presidencial y su incongruencia con el título altera el proceso de formación de leyes al enviar una objeción calificada como parcial con fundamentos de constitucionalidad a la Asamblea Nacional, en tanto pretende sobrepasar los límites constitucionales sobre el órgano que debe resolver las supuestas discordancias entre la Constitución. En la sentencia 34-19/IN y el proyecto de ley aprobados por este Pleno, lo que hace el presidente de la República es coartar ilegítimamente las facultades de la Corte Constitucional en el proceso de formación de la ley que trata efectivamente sobre derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de este país. La discrepancia entre la Asamblea y el presidente de la República sobre el alcance del veto parcial con fundamentación constitucional tiene que ser resuelto por la Corte para este caso y para el futuro, en tanto las razones de mérito de fondo primero se alejan de una calificación jurídica objetiva, pues no se concilia el contenido de carácter constitucional con la calificación del veto por inconveniencia. El principio de justicia como orientador en la formación de leyes. El artículo 1 de la Carta Magna señala que el Ecuador es un estado de justicia y no es casualidad que el desarrollo del neoconstitucionalismo de la región culmine con una declaración tan profunda de lo que es el Estado. En primer lugar, el debate tanto para el liberalismo igualitario, el comunitarismo, el republicanismo, entre otros, como teoría sobre justicia, desarrollan una percepción del potencial que tiene el derecho por ser emancipatorio e innovador. En segundo lugar, un estado de justicia le otorga legitimidad al proceso democrático que está obligado a emplear su potestad de creación de leyes para poder expandir el contenido esencial de los derechos, pero sobre todo poder limitar el poder de las otras funciones del Estado para que se puedan enmarcar en sus competencias y las puedan cumplir a cabalidad. Un estado de justicia no se lo sacrifica por la libertad del texto constitucional, y es por esa razón que existe la facultad de su interpretación con dos objetivos. Primera, la de no vulneración de los principios y garantías, y la segunda, favorecer la efectiva vigencia de los derechos y garantías que se encuentran en el texto constitucional. El procedimiento que ha decidido realizar el presidente de la República sobre la objeción también nos tiene que hacer discutir sobre el fondo, pues cada artículo vetado se refiere a derechos y garantías que incluyen que incluso se desarrollan en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, con las respectivas observaciones generales de cada comité. Las observaciones al Ecuador y todo el documento es vinculante, que proviene del Sistema Universal de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, que es obligatorio para nuestro Estado. Todo el texto del veto presidencial, absolutamente todo pasaje en el que se proponen textos alternativos, se justifica en el alejamiento de la sentencia, el auto y de la Constitución, como el derecho a la objeción de conciencia, el derecho progresivo, el nasciturus, hasta la creación del gasto público, siendo clara el tinte de inconstitucionalidad que se hiere al Ejecutivo en su veto.
Un Estado de justicia debe poner el contrapeso en un abuso de la figura a la objeción parcial que vicia la creación normativa, así como la Asamblea Nacional en su uso del principio de libre configuración legislativa, independencia de poderes y de auto de organización, puede mediante la creación de leyes regular lo que no está previsto en la Constitución, siempre y cuando no esté prohibido por la misma norma. Asimismo, su objeción, que es por inconveniencia, será enviada a la Asamblea Nacional para que aquí se pueda resolver. Si su objeción es por inconformidades con los derechos constitucionales, como es el presente caso, o será la Corte Constitucional la que resuelva. Y si es la Asamblea, según el artículo 131 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la que ordene remitir el proyecto y la objeción a la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional no puede y no debe realizar un análisis del proyecto de ley a través del veto sobre la armonía de los artículos 11, numeral 2, 35, 45, 66, numeral 12, 135 y el artículo 191 de la Constitución. Esa potestad de control a priori y abstracto es solo de la Corte. Imaginemos que nosotros ratificamos el proyecto de ley o nos allanamos al texto alternativo por parte del presidente y luego, después del desgaste legislativo, se presentan acciones por inconstitucionalidad, teniendo recién la Corte Constitucional que conocer y que tramitar estas demandas, realizando un control posterior de constitucionalidad, cuando bien lo que puede hacer es previo a que el proyecto de ley entre en vigencia y garantice de mejor forma los derechos de las personas que está destinada de la norma. ¿Les parece justo que el presidente diga que una niña violada en máximo 5 días debe darse cuenta que está embarazada? Cuando hace 2 días un caso estremeció al mundo entero, pues en Argentina una niña con tan solo 12 años se enteró que estaba embarazada el mismo día que inició el proceso de parto. ¿Acaso esta posición presidencial no debe entenderse como contraria a todos los derechos más básicos de las niñas de nuestro país? El fundamento constitucional de la decisión de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Quiero finalmente señalar que el artículo 11, numeral 5 de la Constitución determina que los servidores públicos como son las asambleístas en materia de derechos y garantías constitucionales deben aplicar la norma y la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia. Por lo que dejar que una objeción fundamentada en temas de inconstitucionalidad disfrazada de parcial siga un trámite que afecta las competencias del máximo órgano de control e interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia sería violentar tal disposición de nuestra Carta Suprema. También la Comisión analizó que esta decisión no se contrapone con el artículo 138 y 139 de la Constitución de la República, que trata sobre la objeción y el poder del veto, pues ha señalado hasta la saciedad que cada una de las 65 objeciones se fundamentó en temas constitucionales y el supuesto incumplimiento de la sentencia y su autoaclaratorio. El artículo 427 de la Constitución dice que las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. Finalmente, debemos preguntarnos, ¿existen precedentes análogos al que estamos viviendo actualmente? Y solicito que por secretaría se reproduzca el video que ha sido entregado como insumo para esta sesión. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta. Con el artículo 45 y los procedimientos penales tienen que ver con el artículo de tutela efectiva. Toda la objeción presidencial tiene que ver con fundamentos constitucionales. Es decir, el artículo 139 de la Constitución tiene que aplicarse. Si es que el presidente no lo mandó por mutuo propio, la pregunta es si la Asamblea puede mandarla. Y acá voy al tercer aspecto que tiene que ver con la jurisprudencia y con esa resolución del año 2001.
Si uno analiza la Constitución, ustedes mirarán que el artículo 139 establece una atribución distinta al artículo 138, donde es clarísimo que el 138 de la Constitución se refiere a las competencias del presidente de la República en relación a su calidad de colegislador. El 139 está fuera dentro de esa órbita del presidente y simplemente dice: cuando la objeción se trate sobre fundamentos constitucionales, no menciona al presidente ni tampoco a la Asamblea, lo cual uno tiene que entender que si es que el presidente no lo hizo, le toca y le corresponde a la Asamblea. Lo que es clarísimo en el procedimiento legislativo es que La respuesta es sí. Existe un precedente establecido en la Corte, establecido en el caso número 001-2001-OL de la resolución número 209-2001-TP de 17 de octubre del 2001, respecto de la obligatoriedad de realizar un control previo de constitucionalidad a un proyecto de ley. El entonces Tribunal Constitucional conoció un pedido del Congreso Nacional en el desarrollo del tratamiento de una objeción parcial del presidente de la época al proyecto de ley reformatorio de la Seguridad Social. Pues sucedió exactamente lo que está sucediendo el día de hoy. Gustavo Noboa pretendió maquillar un veto por inconstitucionalidad con el título de parcial. Sin embargo, el mismo fue remitido por el Congreso Nacional al Tribunal Constitucional, quien resolvió en lo medular. Este tribunal considera que es competente para conocer y emitir el dictamen respectivo sobre aquellas objeciones basadas en razones de inconstitucionalidad, configurándose así el denominado control preventivo y obligatorio de constitucionalidad de las leyes. En ese sentido, vale aclarar que en tanto en la anterior norma constitucional 1998 como la Constitución vigente atribuyen al máximo organismo de control constitucional realizar la denominado control preventivo y obligatorio de constitucionalidad de las leyes en supuestos como el que estamos viviendo en este momento. Por los considerados expuestos, mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional envíe a la Corte Constitucional la objeción parcial del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, enviada por el presidente de la República del Ecuador, ya que se fundamenta en la inconstitucionalidad parcial del proyecto, señalando que el texto contraviene los artículos 11, numeral 2, 35, 45, 66, numeral 12 y 135 y el artículo 191 de la Constitución de la República. La sentencia 34-19-IN/21 y su auto aclaratorio, por lo que se configura que la objeción parcial por inconstitucionalidad que consta en el artículo 139 de la Constitución de la República. Consecuentemente, se suspenderá el plazo de los 30 días previstos para el trámite de la objeción parcial por inconstitucionalidad, según lo establece el artículo 64, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas.